Emmet Audiolibros. Cábala hebrea. Sefer Yetzaira. Ya, el Señor del mundo, el Rey del universo, omnipotente, todo bondad y misericordia, eterno, ordenador y creador del universo en 32 misteriosos caminos de sabiduría. Introducción. La senda espiritual no es un camino trazado de antemano cuyo rumbo basta seguir tranquilamente, ni tampoco un camino personal que nos lleva cómodamente y con certeza a un destino trazado. No, ella se parece más a una abertura desde la cual se divisa la estrella polar, indicando el rumbo y el escenario con una ruta a seguir en el arduo, penoso, difícil y sacrificado camino de la elevación espiritual. En esta penosa senda, a veces desalentadora, llena de escollos, de imprevistos y dificultades sin número, donde tropiezos y caídas llevan al desánimo y a la pérdida de la fe, que puede inducir a la desesperanza o a la apatía. Somos levantados por fuerzas internas y por la influencia de maestros de otros planos, y aún alguno encarnado, que en la pasión de la materia nos reaniman o nos transmiten fuerza y las luces necesarias para retomar la noble tarea de pulir el espíritu, rectificando rumbos en las frecuentes desviaciones. Los obstáculos que nos son dados aquí y ahí no constituyen sino pruebas necesarias a superar con nuestro sacrificio, para expandir nuestra aún incipiente y débil conciencia, y ninguna de esas piedras que nos hieren y en las que tropezamos habrá sido arrojada en vano, pues cada una de ellas nos tiene algo importante que decir, si sabemos aprender. Este libro surgió debido a las peticiones de algunos alumnos que han prestado su ayuda moral y sus experiencias personales, compartiendo con ellos verdades y valores espirituales. De las enseñanzas de Cábala, así como de las experiencias de mis amigos, he tomado una parte para mi propia evolución en la senda, y a través de ese camino, por la palabra oral y escrita, por la acción y por el ejemplo de ellos. Entrar en sí mismo para procurar conocer nuestra propia esencia es la gran tarea ya definida por la escuela pitagórica en el conócete a ti mismo, porque la realidad está en nuestro Dios interno, única vía de comunicación del hombre con la eternidad. Y tal comunicación opera solamente en sentido vertical, hacia lo alto, de donde nos llega la luz, y por esa vía podemos adquirir la experiencia espiritual que jamás se procesa horizontalmente, vía intelecto, tanto que aquella no se transmite a través de las fuentes de conocimiento académico, por lo más oculto y brillante que sea el agente comunicador. Este pequeño libro no tiene, por eso, la pretensión de transmitir el conocimiento o mi experiencia espiritual, y sí, ser muleta para el caminante que busca orientación sabiendo que la ascensión es un impulso personal, ensayado en sentido vertical a través de experiencias propias, teniendo por límite la capacidad de cada uno de asimilar y elaborar internamente la gran verdad en la exacta porción que le permite la expansión espiritual alcanzada. Diría con razón que esta obra constituye una compilación de las verdades de los otros, con mayor elevación, que diseminaron en gran número de obras esparcidas por toda la tierra. Lluvia de luces en profusión para los que maduran en la senda de la evolución. Que esta compilación sistematizada, elaborada con cariño y gratitud para mis amigos, alcance su objetivo, que es ayudar a los que de ella tomen el conocimiento y rumbo a seguir, atendiendo a las flechas indicadoras que les facilitarán las pistas necesarias para iniciarse
en la verticalidad de sus ansias, siempre bajo el lema: ora, labora y vencerás. Breve historia de la Cábala, el árbol de la vida. La Cábala es una filosofía asociada al contenido religioso de la tradición de Israel. La enseñanza original habría sido dada a Abraham, patriarca de la nación hebrea, por Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días ni fin de existencia, y hecho a semejanza del Hijo de Dios, Epístola de los Hebreos 7, 1-3, de quien recibió el pan y el vino después de la batalla contra los reyes del valle de Edom. En los libros de Moisés se halla expuesta la Cábala, pero los principales conocimientos cabalísticos se hallan en el Sefer Yetzirah, o libro de la creación o formación, que se cree haber sido escrito por Abraham, pero bajo un punto de vista más preciso, fue conocido en el siglo XII por el Rabí Akiva ben Yosef HaMore, en el libro del esplendor Sefer HaZohar, escrito en el siglo XIII, atribuido a Moisés de León. Esos dos libros se hicieron más conocidos a partir del siglo XIV, con la llegada de la imprenta. Después del siglo XV, cuando el poder de la Iglesia se volvió más tolerante, algunos se atrevieron a escribir algo con respecto a lo poco que quedó de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Raimundo Lulio, Pico de Mirandola, Agripa, Saint Germain y otros tornaron la Cábala más accesible, dándole una hechura más apropiada a la civilización occidental. Divisiones de la Cábala. La Cábala se divide en Cábala práctica, dogmática literal y no escrita. La Cábala práctica trata de la parte ritualística, talismanes, magias y ceremonias, que objetivan la esencia divina del hombre. La Cábala dogmática está representada por toda la literatura cabalística. La Cábala se ocupa de las palabras, letras y sus valores numéricos. Tiene tres grandes subdivisiones: gematria, temura y notaricón. La gematria se ocupa del valor de las palabras. El temura de la combinación de las letras de una palabra con otra, que alteran su valor y significado. El notaricón se ocupa del arte de los signos. La Cábala no escrita, transmitida de boca a oído, enseña el conocimiento de la simbología encerrada en el árbol de la vida. Así como el hombre, el inconsciente se expresa a través de símbolos durante su periodo onírico. El contenido del inconsciente lógico se exterioriza al formar el universo. Su pensamiento forma a través del verbo. El árbol de la vida es una representación simbólica de esta proyección y se aplica tanto al cosmos como al universo manifestado, el macro y microcosmos, y encierra en su totalidad una serie de símbolos a través de los cuales se llega a una idea aproximada de la formación del cosmos y su manifestación. Cada símbolo se relaciona sistemáticamente con otro, en un orden matemático, mostrando las correspondencias entre la mente universal y la mente individual. En efecto, esto permite comprender ciertas verdades abstractas e intangibles, tornándolas comprensibles a la mente. Se compone de varias partes, todas integrándose en un significado real. Es una especie de mandala donde se alcanzan determinados objetivos y estados de conciencia. Los maestros de sabiduría, presintiendo la persecución y destrucción de todos los manuscritos que se refiriesen al conocimiento esotérico, escondieron la Cábala en un jeroglífico que en hebreo denominaron Etz Chaim. La Biblia y otros libros sagrados traen en su contexto una enorme serie de símbolos cabalísticos tales como árbol, serpiente, peces, etc. Nota: afirman algunos eruditos que la Cábala tendría su origen en fuentes arianas del Asia Central, Persia, India y Mesopotamia, muchos siglos antes de Cristo. De este origen, algunos fragmentos han sido hallados por los sabios del antiguo Egipto, China, India, etc. Las religiones presentan a la divinidad bajo tres aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la terminología más usada es Dios. En el árbol de la vida,
la Cábala nos es presentada bajo un sistema decimal, mostrando a Dios bajo 10 aspectos, cada uno constando de diferentes fuerzas divinas y con un nombre divino apropiado, pero que no deja de ser aspecto del Dios uno. Son emanaciones divinas bajo 10 diferentes manifestaciones. En las traducciones de la Biblia, estas denominaciones no fueron presentadas fielmente, permaneciendo encubiertos estos aspectos. En el árbol de la vida vemos a Keter, el Malkut de lo inmanifestado, encumbrado por los 3 velos de la existencia negativa. Es el centro de donde emanan sucesivamente las 9 Sephirots, en los cuales están impresos por el Logos, su vida, conciencia y las partes de sí mismo que quiso manifestar. En Jochma la sabiduría, en Pina el entendimiento, en Gesed la misericordia, la estabilidad, la paz de aquello que está haciendo, los primeros estadios de una organización que se está formando, en Gebura la fuerza, la voluntad en acción, en Tiferet la belleza, el equilibrio de todos los planos en avanzado estado de evolución, en Etza la victoria, la imaginación creadora y las emociones elevadas, en Hot el esplendor, la mente universal, el inconsciente universal, en Yesod el fundamento, se prepara el universo para la manifestación física, en Malkut el reino. Un rayo en zigzag, como una espada llameante de luz partiendo de Keter, la corona, hasta Malkut el reino, representa en símbolos la progresión de las divinas emanaciones, figuradas por una serpiente, símbolo de sabiduría e iniciación, enroscada en torno a los 22 caminos que las unen. Este rayo es vida y energía divina, que emite y forma los Sephirots, emanaciones, uno después del otro, por transbordamiento. En las esferas fueron impresas por el logo, en estado latente, las imágenes espirituales, sus cualidades que representan sus conocimientos cósmicos. Deberían ser captados y exteriorizados por las mónadas. Este rayo zigzag muestra la conciencia de Logos recorriendo las 10 esferas e implantando en ellas su sistema. El Sefer Yetzirah nos habla de la apariencia de estas esferas como un relámpago de luz infinita, luz dinámica que tiene su origen en el absoluto, una vibración divina actuando sobre toda la vida manifestada. Representa también las 22 letras del alfabeto hebreo como llaves que se relacionan con los caminos. Los cabalistas colocaron sobre los caminos del árbol de la vida los 12 signos del zodiaco, los 7 planetas y los 3 elementos primordiales, enseñando la meditación sobre los símbolos y los nombres sagrados. Estos números sumados nos dan nuevamente el número 22, también los 22 arcanos mayores del tarot, asociados con los caminos, muestran simbólicamente las etapas evolutivas de la conciencia humana, el camino de vuelta a casa del Padre. En los símbolos del árbol de la vida, las Sephirots o emanaciones están colocados en 3 columnas, la del centro, la columna del equilibrio y de la conciencia, que es neutro, contiene a Keter, Tiferet, Yesod y Malkut. Está bajo el signo del aire. En la columna de la derecha, la positiva, que es la misericordia denominada Yakim, bajo la presidencia del fuego, están Jochma, Gesed y Netza. En la columna de la izquierda, que es femenina, negativa, pasiva, el rigor bajo el signo del agua, relacionado con la forma, se encuentra Bina, Gebura y Hot. Las columnas tienen por función mantener el equilibrio y armonizar los pares opuestos, estableciendo polaridades. La columna del rigor, de la severidad, tiene su inicio en Bina, la Gran Madre, el Gran Mar. La forma se va concretizando hasta Hot, donde se perciben verdaderas formas de pensamiento. Las columnas simbolizan las 3 maneras de cómo las fuerzas cósmicas se manifiestan en el sistema solar. Esto es positiva, neutra y negativas. La polaridad de las 2 columnas se extienden a las esferas que las ocupan. Las esferas centrales son neutras, presentando una doble naturaleza.
Las esferas laterales son complementarias. Los cabalistas occidentales han colocado un 11º céfiro, Dat, el abismo, debajo de Binah y de Jokma, y encima de Hesed y Gebura, es en la garganta. Separa el espíritu de la forma, arriba las fuerzas y abajo la materia. Es el conocimiento, la unión divina, reconocimiento, como en el sentido bíblico, cuando el arcángel Gabriel hizo la anunciación y María respondió: mas no conozco varón. Planos y mundos. El principio creador se exterioriza en 3 planos de existencia que son omnipresentes, manifestándose en todas las formas en las estructuras del universo, esto es, en los 4 mundos cabalísticos. Los 3 planos de existencia son Neshama, alma iluminada, plano superior de manifestación del aspecto divino; Ruach, espíritu o soplo, plano del alma, del soplo divino; Nefesh, alma, plano inferior del alma instintiva, plano físico revelado. Keter, Jokma y Binah constituyen la tríada que integra el primer plano, Neshama. Las 5 esferas siguientes están en el segundo plano y Yesod en Nefesh. Igualmente, el hombre se manifiesta en el esquema universal bajo estos 3 aspectos, siendo que en Neshama actúa su centella divina, en Ruach su alma y voluntad, y en Nefesh sus instintos y emociones. De acuerdo con los cabalistas, la manifestación cósmica se da en 4 mundos, que es Atzilut, Beraya, Yetzara y Asaya, que forman la estructura del universo manifestado. Los teósofos presentan la manifestación divina en 7 planos, estableciendo una comparación entre la cábala y la teosofía. Podemos ver que el primer mundo de los cabalistas es Atzilut, abarca el primer plano divino, Adi, donde está Keter, en el cual se da el comienzo de la manifestación cósmica, los primeros estremecimientos. En el segundo de Braya, de los arquetipos, está embosado el gran plan divino. Son apenas ideas. El plano Anupadaka forma parte del mundo de Braya, en el que están las esferas de Jokma y Binah. En este mundo los arcángeles, las jerarquías creadoras, están empeñadas en colaborar con el Logos, imprimiendo su plano en las esferas inferiores al mundo de Yetzaira, el de los ángeles. En él se puede incluir los planos átmico-búdico, mental y astral de los teósofos y los 6 céfiros, Hesed, Gebura, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod. Del Logos nace el anteproyecto. Los arcángeles lo planean, los ángeles lo ordenan y los elementales del mundo de Asaya lo realizan en Malkut, el reino. El gran plano Malkut representa no solo a la Tierra, sino todo lo relacionado con el sistema solar visible. Cada céfiro está unida entre sí por un vínculo de conciencia representado por Tat, conocimiento. El punto dentro del círculo se aplica a Keter, el Malkut de lo inmanifestado, la primera manifestación de lo inmanifiesto. La última fase de la manifestación de cada mundo es la fuente y comienzo del siguiente. Todo lo que está representado en el árbol de la vida existe como potencialidad en el ser humano. Las esferas representando los aspectos, las cualidades del ser, los caminos, los estados de conciencia, por medio de los cuales se actualizan los aspectos en estado latente. Las 3 columnas, las 3 formas de manifestación de las fuerzas cósmicas, positiva, negativa y neutra. Y los 3 aspectos del Logos. En Keter, Yeshida, la voluntad; en Jokma, Shiat, el amor; y en Binah, Neshama, la mente. Las 5 esferas siguientes forman aparte el plano de existencia llamado Ruach, aliento, siendo que el triángulo invertido en que Gebura, Hesed y Tiferet están incluidos constituyen el triángulo del alma, el triple espíritu divino de vida y humano. Ese es el triple espíritu alimentado por la triple alma, llamado yo superior, inmortal, alma consciente, emocional e intelectual. Las esferas de Hod y Netzah también forman parte de Ruach y representan la personalidad.
El doble etérico se relaciona con Yesod, fundamento, que forma parte del plano de existencia llamado Nefesh, alma. Así como el Logos emitió su sistema solar, representado por las 10 séfiras, la mónada emitió el triple espíritu, la personalidad, mente concreta y abstracta, las sensaciones, emociones, doble etérico y el cuerpo físico, en Malkut, el reino. Tenemos pues dentro de nuestro ser 10 estados o aspectos del Logos como fuerza positiva, negativa y neutra. Tenemos conciencia de una corriente de energía líbido que vibra en nosotros. Es la energía cósmica que nos alcanza a través del Logos que le da su color. Es la energía utilizada por las jerarquías creadoras y que está manifestada en todo el universo. El árbol de la vida nos presenta un sistema del gran plan divino, que necesita ser descubierto y seguido a través de los caminos que unen las séfiras con los mundos. El mundo de Asaya, cuya séfira es Malkut, es visto por nuestros sentidos, vivencias y experiencias. Es una meta cuya perfección depende de una vida limpia, atenta, observación, fraternidad y mente abierta. El mundo de Yetzaira es astromental. En él penetramos a través del aprendizaje, del estudio y discernimiento entre el bien y el mal. En este mundo tenemos un vasto campo de observación con sus leyes, teorías y filosofías. Por medio de él entramos en contacto con la mente divina con la cual tenemos que unirnos y evolucionar. Nos podemos aproximar al mundo de Braya por la ética, en el sentido moral, alimentando deseos puros y nobles, solidaridad y relaciones humanas correctas. Es la moral del gran plano. El mundo de Atzilut, que se relaciona con la Keter, es alcanzable por la adoración, oración y humildad. Es el camino de Bhakti Yoga, la mística devocional. Tanto las esferas como los caminos deben ser considerados en dirección ascendente rumbo al espíritu, así como descendente de vuelta a la personalidad. Es la retirada de la realidad fenoménica para la actualización de los conocimientos superiores y el retorno al mundo de los 5 sentidos con una nueva base sobre la cual se reconstruirá la existencia. Todo necesita ser concientizado y experimentado. No basta el conocimiento sin la experiencia, ni esta sin aquella. Un grado es completo cuando el total poder de una séfira ha sido asimilado. Cada vez que se estudia una esfera o séfira, es preciso llevar en consideración la posición que ocupa en el árbol de la vida. Esto por sí solo da una nueva visión de sus aspectos. Las esferas o séfiras son contrabalanceadas por sus opuestos, produciendo el equilibrio en la columna central. El aspecto de la forma del pilar negro, femenino, equilibra y da dirección al aspecto masculino de la fuerza de la columna blanca. La polaridad de los pilares se extiende a todas las esferas que las ocupan, incluso a los 4 mundos, los nombres divinos, arcangélicos, angélicos y chakras mundanos. En cada esfera o séfira existen no solo aspectos de las otras 9, sino también con los 4 mundos. El árbol de la vida no se refiere solo al macrocosmos, sino también al microcosmos, esto es, al hombre. Esa es la parte subjetiva de la Cábala. En el árbol entre Yesod y Tiferet, el velo de Keshet, el abismo menor, simboliza el tiempo de la noche del alma en el cual el iniciado camina solitario por la senda, apoyándose solo en él mismo. Este velo es comparado a un arco iris de colores astrales, representando la luz de Tiferet reflejada en el triángulo astral o psicológico. También es llamado arco de promesas, y verá la conciencia mística de Tiferet. Así que el iniciado atraviesa el velo de Keshet, realiza la llamada unidad con su yo superior. Atravesando el árbol detrás de Tiferet, vemos otros velos, el de Paroquet, el velo del templo, simbolizando una ruptura en la conciencia. Es el velo del templo que se rasgó en el momento de la crucifixión. Es análogo al abismo Dat, que separa la triada superior de las demás séfiras, solo que en una espiral inferior.
es una consecuencia de la caída original. La fuga de la realidad del abismo bloquea el contacto del espíritu yo superior y la tierra. En los atributos solamente los nombres divinos forman parte del árbol original, que fueron divinamente inspirados. Los demás atributos como arcángeles, ángeles, chakras mundanos, imágenes mágicas, virtudes y vicios, tarot, experiencia espiritual, escala de colores, fueron añadiéndose con el tiempo a la experiencia. En el plano de Asaya, las emanaciones se manifiestan a través de lo que podríamos llamar con bastante propiedad los chakras mundanos. Estos centros de manifestaciones corresponden en perfecta analogía a los existentes en el cuerpo etérico humano. El chakra mundano es el espíritu del planeta, su mente grupal, el conjunto de la mente grupal de todos los elementos que componen el planeta. Humanos, animales, vegetales y minerales. Es la parte que influencia al planeta en su etérico. Esta evoluciona en la medida que lo hacen los elementos que componen el planeta. Esta evolución es más lenta que la humana. El chakra mundano es un elemento artificial, un ser creado por los habitantes del planeta, por la inteligencia y seres que en él se desarrollan. Somos responsables por la evolución de todos los seres. Nuestros buenos y malos pensamientos y actitudes se reflejan sobre los mismos. No podemos imaginar que nada tenemos que ver con los otros. La mente colectiva es el conjunto de la mente de todos los individuos, cada uno contribuyendo con su parcela de acciones, actitudes, etc., para su contenido general. La finalidad de este ser, también llamado ser planetario o espíritu planetario, es evolucionar hasta que encuentre en el nombre divino el contenido del pensamiento divino para sí y para el planeta. Este ser también es influenciado por los otros planetas. El chakra mundano de Gebura, por ejemplo, es Marte, representado por la imagen mágica de un poderoso guerrero en su carro. Esto es un símbolo de fuerza y cualidad de esa esfera. No se trata del planeta Marte. La magia, la imagen mágica, es para ser utilizada para la meditación sobre cada séfira. En la exposición simbólica de los 10 santos séfirots en los 4 mundos, hay también otro juego importante de factores que conviene tener en cuenta: la escala de colores. Escala del rey, designada al mundo absolútico, de la reina al mundo de Braya, del emperador al de Yetzara y el de la emperatriz al de Asaya. En la meditación se usa de preferencia la escala de colores de la reina de Braya, las fuerzas cósmicas de los arcángeles, que es la más soportable al iniciado. Cada esfera tiene su aspecto dual, esto es, la virtud exigida en el camino evolutivo y el vicio que ha de ser superado. La esfera en sí misma no tiene defecto, pero su cualidad llevada al extremo conduce al efecto contrario deseado. Por ejemplo, un hombre muy valiente y activo, no teniendo suficiente disciplina y autocontrol, fácilmente podría dejarse llevar al extremo opuesto, es decir, a la tiranía, a la crueldad y la prepotencia. En el árbol de la vida, bajo un punto de vista macrocósmico, atribuido a la columna central, Adán Kadmon representa el principio hecho forma del equilibrio de las cualidades de las columnas laterales. Adán Kadmon, o el primer Adán, es el logos o el verbo, que no debe ser confundido con el primer Adán terrestre. Elena Blavatsky muestra a Adán Kadmon como el primer yo divino, el espíritu no manifestado en el universo visible, cuyos 10 miembros son las 10 séfiras bajo el punto de vista microcósmico. Cada séfira representa un estado de conciencia. En este caso, el cuerpo está representado por Malkuth. El árbol de la vida escrito en nuestra aura es lo que llamamos de subjetivo, en el cual el pilar femenino se encuentra del lado derecho. Esto bajo el punto de vista microcósmico. El árbol de la vida macrocósmico, considerado como objetivo, es el que tiene representado al hombre celeste, en el cual la columna femenina corresponde al lado izquierdo. Se relaciona con el logos. El árbol de la vida presenta también
un aspecto de polaridad, de acuerdo con el rayo que lo cruza en zigzag. Keter es positivo en relación con Chokmah, siendo este negativo en relación a Keter y positivo en relación a Binah. Esa es una esfera positiva en relación a Hesed y negativa en relación a Chokmah. Lo mismo se aplica a todas las demás esferas. Esas también deben ser consideradas bajo un punto de vista horizontal, a pares, presentando aspectos opuestos, por ejemplo Hesed, paz, estabilidad, con Geburah, voluntad de acción. Algunas representaciones del árbol de la vida muestra debajo de Malkut la esfera de los Klipots, que son los aspectos no equilibrados del árbol, las aguas del caos. Explican los cabalistas que los Klipots, cuyo significado es conchas o meretrices, son fuerzas adversas que se originan durante el proceso expansivo de cada séfira para formar la esfera siguiente, pero aún no establecida. Son como energías no equilibradas, expandiéndose sin restricciones. Cuando las esferas aún no estaban en manifestación, nada había para contemplar. Era el reino de los reyes de Edom, que reinaban en la tierra de Edom antes de que los hijos de Israel tuvieran un reino. Cuando el rayo zigzagueante en su trayectoria proyectó la esfera de Hesed, hubo desequilibrio, pues había solo misericordia. Su opuesto Geburah, el poder, aún no estaba manifestado. El caos mencionado en el libro de Génesis es el desequilibrio que había en cuanto a que los opuestos no existían. Cuando de Keter fueron emanadas las fuerzas para formar las esferas, hubo un exceso, el cual fue proyectado hacia las aguas inferiores, debajo de Malkut, que formó las esferas negativas, el árbol invertido. Existe pues un árbol de luz y otro de tinieblas, surgida del desequilibrio y que permanecerá hasta el fin de la evolución. Entonces, antes de las esferas ser proyectadas estaba el reinado de los reyes de Edom en el plano de Atzilut. Cuando estos reyes pasaron de Atzilut para Braya, la Cábala nos dice que esos reyes murieron y no fueron encontrados, ni ellos ni sus coronas. Una fuerza, al ser rebajada de un plano a otro inferior, supone la muerte. Solo recupera su capacidad cuando el equilibrio es restablecido. Donde hubo desorden, inmoralidad, cualquier exceso, ahí encontraremos las energías clipóticas en acción. Están representadas por los aspectos contrarios de las virtudes de cada séfira. El segundo árbol, también llamado árbol del mal, no forma parte de la evolución ni debería manifestarse si el hombre, en virtud de sus abusos, no le diese existencia individual y forma. De ahí es que resultan entidades demoníacas altamente perjudiciales a la evolución humana. El infierno, como es retratado por los cuadros antiguos, se relaciona con la esfera de los Klipots. En esos cuadros se encuentran una completa serie de seres clasificados como demonios, archidemonios, Belcebú, etc. Seres que, según algunos ocultistas, representan fuerzas terribles, tanto que hasta es peligroso pensar en ellas. En Atzilut no está el mal, pues no forma parte del esquema del sistema solar. En Braya, el arcángel tiene su contrapartida en el demonio de las moradas del infierno. Fin de capítulo. El árbol de la vida y su utilidad. Cuando el ocultista atraviesa periodos difíciles, dificultades financieras, problemas de relacionamiento, enfermedades, etc., queda en la duda de si puede o no usar sus conocimientos ocultos para suavizar la situación. En términos de ocultismo se afirma que cualquier fuerza disponible puede ser empleada para beneficio propio y de otros, pero solo después de agotados todos los recursos comunes. Un excelente recurso es ofrecido por la Cábala. ¿Cuál es la utilización del árbol sefirótico con sus 11 diferentes posibilidades? La magia y la Cábala tienen la finalidad de realizar una integración progresiva de la personalidad con el yo soy superior, a través del que se va tornando posible la liberación de diversas adversidades. Es importante para el alumno no mezclar las técnicas con la magia. Se puede obtener una cura o matar si hay mal uso de esta fuerza, pero mientras no se haya alcanzado un perfecto dominio sobre las técnicas, nada impide continuar con sus estudios y meditaciones.
En caso de emergencia, como por ejemplo un atraco, en segundos se puede solicitar la protección de las esferas apropiadas, en este caso Gepura, invocando su nombre divino Elohim Gibor, y del arcángel Samael. Una invocación mal hecha redundará posiblemente en perjuicio para el practicante. Si queremos realizar una cura, invocaremos a Tiferet, que es el sol y representa la salud Aur. Mentalmente llenaremos el aura de color dorado que corresponde a la escala de Braya. Los símbolos permiten un contacto directo con el inconsciente, donde residen las capacidades adquiridas durante la involución, a través de los 7 planos de manifestación. Este intercambio entre el consciente y el inconsciente es lo que proporciona comunicación con los arquetipos, permitiendo la utilización de las energías cósmicas, no solo para la solución de problemas individuales, sino para el servicio del mundo. No existen palabras para definir los principios cósmicos. Desde tiempos inmemoriales, tienen los maestros de sabiduría el uso de los símbolos para estudiar la comprensión de la divinidad en su manifestación, valiéndose del eufemismo hermético: lo que es arriba es como lo que es abajo. Partiendo de este axioma, a la luz de la psicología, podemos penetrar en los arcanos. No hay separación entre el consciente y el inconsciente, siendo necesaria una comunicación entre los dos. El inconsciente, en vez de mandar ideas al yo consciente, actúa por medio de símbolos, muestra de forma concreta o personifica las cosas abstractas. Se completa más por imágenes que son de origen sensorial que por las ideas que son de fuente mental. Las leyes que rigen el inconsciente son muchas veces simbólicas, concretas o personificadas y acompañadas de alguna emoción. Pueden invadir los sueños o traducirse en mitos, tratándose de fenómenos cósmicos o colectivos. En lo que respecta al ser humano, es la manifestación física de un arquetipo que contiene las cualidades y destino predeterminados por el yo superior. No se trata de una representación o miniatura humana, sino un sonido que vibra, que atrae en sí las posibilidades de preformación. Todas nuestras acciones tienen influencia sobre el arquetipo, en el cual repercuten simultáneamente, sean negativas o positivas. Las positivas forman el arquetipo. Esto está en íntima relación con la formación de la triple alma. Los arquetipos constituyen imágenes primordiales, simbólicas y originales, verdaderos centros de energía dinámicos, típicos, no creados intelectualmente, son cúmulos de fuerte carga energética. Durante la caída en la evolución, las jerarquías creadoras del universo, del sistema solar y del ser humano emitieron pensamientos, formas, arquetipos que fueron impresos telepáticamente en la mente universal, que es la materia mental de todo el sistema solar. Son los arquetipos macrocósmicos. Todos los arquetipos integrantes del inconsciente colectivo tienen su matriz en el nivel cósmico, donde son emitidas sus representaciones microcósmicas a planos inmediatamente inferiores. El ser humano entra en contacto con esos arquetipos por sensibilidad. Esto es, en la medida que va evolucionando, se hacen más sensibles a esos pensamientos, formas, percibiéndolos y dándoles respuesta. El contacto de un arquetipo microcósmico permite llegar al macrocósmico, lo que posibilita ese impulso evolutivo que hace viable realizar en menos tiempo la llegada al fin de la montaña. Los arquetipos personales son reflejos de los arquetipos microcósmicos. La Cábala toca tanto el inconsciente individual como el colectivo. Sus técnicas señalan la exteriorización de esas grandes y formidables fuerzas que se encuentran latentes en el ser humano mediante entrenamientos, ejercicios y diversos rituales que posibilitan imprimir en el aura todas las cualidades de las séfiras. Es por tanto necesario pleno conocimiento sobre cada séfira, su posición en el árbol, la imagen mágica, chakra mundano, visión, experiencia espiritual, correspondencia en el macro y microcosmos, símbolo, escala de colores, mineral, vegetal, incienso o perfume, animal, así como su relación con las demás esferas. Es preciso conocer estos símbolos tanto teórica como prácticamente a través de meditaciones y estudios profundos.
y tranquilos en cada uno, separadamente hasta haberse compenetrado con su significado y la fuerza que representan, fijando en la memoria un esquema general del simbolismo aplicado a cada céfira. Toda visión evocada mediante el empleo del árbol es, en realidad, un sueño provocado artificialmente en plena vigilia. Un entrenamiento autógeno, técnicas de sueño despierto dirigido, control mental son prácticas de gran utilidad al alumno. El poder de mantener la mente dentro de determinados límites es lo que constituye la técnica de la meditación oculta. El ocultista ya entrenado sabe distinguir perfectamente las imágenes evocadas del subconsciente, eligiendo las que corresponden al objetivo deseado. Estas imágenes deben siempre corresponder con la séfira en cuestión dentro de su contexto. Por ejemplo, la imagen mágica de Gebura, de un poderoso guerrero en su carro relacionado con Marte, no se podrá mezclar con otra, así como los colores fundamentales corresponderán siempre con el de la escala usada. El metal será el hierro, su elemento el fuego, y así sucesivamente. El discernimiento característico de Malkuth es una cualidad no solo deseable, sino imprescindible. El ocultista enredado con fuentes emocionales inferiores no se considera apto para trabajos mágicos. Aún así, el sistema cabalístico podrá serle de inestimable auxilio, constituyendo una poderosa protección, además de proporcionar un medio coherente de organización mental, psíquica y emocional. La fe es otro aspecto a ser considerado. Un ritual basado en el plano de Braya, que es el plano de la meditación entre los planos divinos y los inferiores, bajo la dirección de los arcángeles, sería inoperante para el practicante que no admite la existencia de las órdenes angelicales. Es preciso tener una fe sólida, ninguna sombra de duda, que es la mayor enemiga del mago. Es necesario tener certeza absoluta de qué es lo que se está haciendo, de lo que va a suceder, y para eso es preciso una cierta experiencia y conocimiento del asunto, porque no sabiendo hacer algo, no habrá nada que nos haga creer en sus resultados. Esa es la base de la fe que mueve montañas. La ley del éxito tiene sus cimientos en el pleno conocimiento de causa. No teniendo fe en nuestras capacidades de cura, por ejemplo, no podemos llegar al lecho del enfermo y decirle levántate y anda. Solamente la fe cimentada en las vivencias y varias experiencias místicas anteriores es realmente actuante. Y esa es la base de la magia. La sabiduría y buen carácter permiten realizar las técnicas acertadas. Todo lo que es hecho con una técnica correcta conduce a la plena y positiva realización. Las fuerzas cósmicas relacionadas con el primer plano, Atzilut, no podrán ser invocadas directamente, sino a través de la mediación de los arcángeles del plano de Braya. Las fuerzas cósmicas del plano de Atzilut son tremendas energías que destruyen todas las impurezas e imperfecciones que encuentran en su camino. La personalidad humana, aún presa a vicios y defectos, sería totalmente destruida por esa fuerza. Y no se puede ignorar que las séfiras representan dos aspectos, la virtud y el vicio. Aquel que ya dominó sus vehículos inferiores ya sabe mantener el equilibrio en esas fuerzas. Solamente los que están preparados para hacer frente a los aspectos negativos de las esferas podrán aventurarse por ese camino. Cada ser humano podrá tener los efectos de sus cualidades. Esto es, si fuera enérgico y fuerte. Presentará tendencias a volverse cruel, opresor. Siendo calmo y generoso, la diferencia y la inercia se pueden presentar. Por eso deberá el ocultista someterse a una disciplina severa, la autocrítica y el conocimiento, para no dejarse llevar por los aspectos negativos de cada virtud o cualidad. Vemos que es posible el uso de las fuerzas cósmicas, pero siempre con mucho cuidado, discernimiento y humildad. Es el conocimiento del principiante de ocultismo que cada plano se subdivide en otros 7. Así los 7 planos cósmicos también tienen sus subdivisiones. El árbol de la vida presentado en este cuaderno es un reflejo del árbol cósmico y se sitúa en el 7º plano cósmico. Por lo tanto, la séfira de Malkuth del plano cósmico corresponde a Keter, en el primer plano. El divino Keter, la suprema inteligencia, es el Malkuth del plano cósmico. Consecutivamente, Yesod del árbol cósmico corresponde al velo de la existencia negativa del plano de manifestación. Nuestra esfera más elevada es la más baja del árbol cósmico. El árbol, como un diagrama de la estructura interna del hombre,
habla a la mente inconsciente que tiene leyes diferentes a la mente consciente. Y por eso ciertas atribuciones pueden parecer a primera vista arbitrarias o contra el sentido común. Deben ser estudiadas a través de meditación, contemplación, oración, ayuno, y hasta con ropas especiales y cenizas, si es necesario. Ella no es un estudio de la vida, sino un camino de la vida. El empleo de fuerzas cósmicas por el beneficio del ser humano es de dos especies, subjetiva y objetiva. Cuando queremos adquirir una de las cualidades o virtudes del árbol, coraje por ejemplo, de Gebura, al invocar esas fuerzas realizamos una operación subjetiva. En una operación objetiva para adquirir algo, se ha de modificar muchas cosas de las circunstancias externas. La ciencia cristiana, el nuevo pensamiento y otros movimientos similares enseñan métodos de concienciación y visualización, acompañados de emociones positivas para la realización y concretización de algún objetivo. Recorriendo la cábala no se debe, por ejemplo, pedir dinero para resolver un problema financiero, pero sí buen sentido para dar el paso acertado, sea cambio de empleo, compra de valores, etc. La magia, toda vez que se hace una invocación, se debe comenzar con el nombre divino invocando a Dios, enviándole el pedido y cerrando el ritual siempre con una acción de gracias, como si el objetivo hubiese sido ya alcanzado. El nombre divino representa la forma espiritual de la Séfira y debe ser meditado primero porque el ritual debe comenzar con el aspecto espiritual. Al realizar un ritual cualquiera que sea, se crea una línea. Es preciso entonces dominar una técnica avanzada para posteriormente cortarla. No se recomienda realizar un ritual sin antes estudiarlo detenidamente, meditar mucho sobre él. Sin eso, sin darnos cuenta, es posible producir alteraciones cuyos efectos negativos fatalmente se presentarán. Muchas veces un ritual practicado pacientemente parece no dar frutos, pero en realidad el beneficio siempre existe. Es impreso en el aura primeramente para después manifestarse a nivel físico. Los poderes paranormales vendrán inevitablemente como consecuencia. Cuando las séfiras están bien impresas en el aura, serán percibidas nítidamente por los clarividentes. Existen ocultistas capaces de crear una especie de escudo en torno a su aura. Una persona sujeta a obsesiones puede crear un escudo por un proceso mágico, en el momento en que el agente excesivo esté ausente, imposibilitándole su entrada. Había en un convento 2 jóvenes frailes que eran tenidos como santos. Para saber cuál sería el mayor, el abad del convento, que era clarividente, durante una ceremonia en la capilla miró a los dos y notó que uno de ellos tenía una esfera plateada, como una armadura. La había creado automáticamente con pensamientos de santidad. No había demonio capaz de penetrar esa aura. El otro tenía armadura y sí, un flujo de luz de oro que salía del corazón. Era el amor. Ese hombre amaba y su amor era dado hasta a los demonios. Ese flujo era tan fuerte que nada lo penetraba. Podemos percibir en esta historia la diferencia entre una cosa que es realizada por la técnica y otra que es hecha a través del verdadero amor. Es un sentimiento búdico y no astral. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención, muchas gracias.